Bueno, en esta clase lo que se intenta hacer es diseñar la estructura junto con ustedes de, en este caso, una barbacoa de una vivienda en zona de Portones. La idea es generar una propuesta y saber que no es la única ni capaz la mejor, pero bueno, tomar partido por una propuesta y desarrollarlo. Leemos la letra, dice: cateos realizados indican arcilla blanda con alto contenido de caliche en los primeros 3 metros, a partir de donde se encuentra arcilla limpia de dureza media. El nivel de los terrenos vecinos sin construcción es menos 1 metro con respecto a la construcción. La barbacoa se recuesta a muro divisorio propio. Y se pide el diseño de la estructura con planos y detalles, con piezos de armaduras y algún tipo de verificación numérica de algún dispositivo. Entonces, bueno, empiezo a ver un poco los recaudos que me dieron, ¿no? Acá vemos una fachada frontal, vemos el tamaño de las aberturas, acá tenemos una fachada lateral, la planta con su forma de T, otra fachada lateral, un corte y una planta de techos. Como ven, los techos son mayormente inclinados. Eso es un tema que vamos a retomar más adelante en la clase, cómo vamos a poder ir armando esos techos inclinados. Entonces, bueno, empiezo a ver un poco los datos que me dan para tomar una decisión de qué tipo de superestructura voy a realizar y qué tipo de cimentación voy a optar en este caso, ¿no? Entonces decíamos, en un principio la letra nos da el perfil del suelo. Siempre tenemos que considerar unos 30 centímetros de tierra vegetal. Luego nos hablaba de la existencia de arcilla con caliche, la cual consideramos que tiene una resistencia de entre 1 y 1,5 kilos por centímetros cuadrados. Esta arcilla se encuentra hasta los menos 3 metros. Y después aparece arcilla limpia, que estimamos entre 1,5 y 2 kilos por centímetros cuadrados de resistencia. Entonces el perfil, bueno, nos plantea que encontramos arcilla que ya sabemos, como han visto en otras clases, que es el suelo peor, el más inestable. O sea, ante la presencia de agua, este suelo cambia de volumen, o ante la ausencia se contrae. Entonces, la caliche además nos indica que hubo actividad, que pasó agua y que dejó restos de cal, dejó sedimentos, o sea que esa capa de suelo que nos indica es una capa que realmente estuvo en actividad. Bueno, sin duda vamos a tratar de evitar de cimentar en esa capa, ¿no? De ir hasta los menos 3, que estamos hablando de una profundidad bastante grande, y de la cual no todos los dispositivos de cimentación nos conviene utilizar hasta esa profundidad. Eso es un dato fundamental para la decisión de mi estructura y sobre todo la decisión de la cimentación que voy a diseñar, ¿verdad? Después, otra cosa, empiezo a ver el tema de, bueno, cómo es el diseño de la estructura. Veo las aberturas, el tamaño de las aberturas tanto en fachadas como en planta, para ver a ver si voy a tomar la decisión de hacer una estructura independiente o una estructura de muro portante. Acá ya veo que me aparecen por diseño ya algunos pilares y de los cuales va a sostener una cubierta bastante importante, o sea que estos pilares van a tener una carga media, se podría decir. También otros datos que nos da es que
tenemos medianera, acá hay un muro medianero y acá hay un muro medianero. Eso también nos condiciona a la hora de decidir la cimentación, porque siempre decimos que conviene no poner una cimentación corrida en una medianera, y como en este caso una medianera que no está construida, porque entonces mi vecino va a venir, me va a construir y me va a destruir una parte si yo no le dejé espacio para que él ponga su cimentación. Entonces siempre conviene una cimentación que no sea continua contra la medianera. Y bueno, y además vemos también la forma de la planta, ¿no? La forma de T, porque ustedes me podrían decir, bueno, en este suelo de caliche, de arcilla con caliche, se podría tomar la decisión de hacer una cimentación tipo barco, que es la que se podría llegar a recomendar para este tipo de suelo, pero no es conveniente, una por la medianera, porque el barco es una cimentación continua, y otra por la forma de la planta. Entonces, en este caso, la decisión que se toma es, bueno, cimentar con pilar y patín a los menos 320, porque siempre hay que cimentar un poquito por debajo de donde me indican que empieza el suelo a donde quiero llegar, porque obviamente el suelo no es una capa perfecta, ¿no? Y, bueno, como decíamos, dados no se puede por la profundidad, fundación lineal tampoco, por el hecho de la medianera. Y bueno, y hacer estructura independiente también se resuelve por la existencia ya de estos pilares que hablábamos antes. Y siempre es conveniente de que si tomo la resolución de una estructura independiente, no andar mezclando de hacer parte de muros de ladrillo y parte de estructura independiente para que no haya mucha mezcla de rubros en la obra, ¿no? Entonces, bueno, en este caso se toma la decisión de estructura independiente. Bueno, acá se muestra fotos de lo que era el suelo con caliche. Siempre es ideal mandar a hacer un estudio de suelos, ¿no? Con una empresa especializada donde me haga cateos en determinados puntos del terreno que son estratégicos para mi construcción. A esta escala, a una escala de vivienda, continúa siendo caro, ¿no? Esto, contrata un tipo de estas empresas. Bueno, tengo la opción de penetrómetro de bolsillo, que es el que se ve en la foto, que me da un estimativo de la resistencia del suelo. Bueno, ahí vemos lo que es los restos de cal, ¿no? Del sedimento que hablábamos hoy, que tiene este terreno que nos muestra la actividad que este terreno tiene. Se fue profundizando y seguía apareciendo la existencia de estas manchas blancas que realmente son de un tamaño importante, lo que me indicaba, bueno, la actividad de ese suelo. Acá aparece un puntal, porque bueno, empezamos a profundizar el pozo, hay que empezar a tomar medidas de seguridad. Ahí aparece la profundidad del pozo. Acá claramente se ve la parte más oscura, que es la primer capa de tierra vegetal, y luego esa arcilla con esas manchas de caliche. Ahí está lo que es la profundidad del pozo, y ahí ya, bueno, un pilar armado. Bueno, para que ustedes vean lo que es una arcilla limpia, este es otro proyecto, pero donde aparece arcilla limpia, sin esos restos de cal. Se va haciendo el pozo,
se ve la capa de tierra vegetal y una capa más oscura que empieza a profundizarse. Empiezo a tomar medidas, a tomar datos de las diferentes capas, pero ven que ya el color de la arcilla ya es otro, ya no aparecen las manchas blancas. Es realmente distinto el aspecto de un suelo con el otro, ¿verdad? Y bueno, voy a tener que empezar a diseñar mi estructura. Algunos comentarios antes de empezar. Bueno, la expresión de los pilares: pilar que nace, pilar que muere, se puede expresar así o con las patitas, pilar que sigue, todo pintado, y pilar que cambia de sección, donde lo que sigue es la parte pintada y la parte blanca es la parte que muere. Niveles de dibujo de la estructura. Bueno, yo voy a tener que dibujar sobre planta baja, en el caso de tener un piso solo, y después tengo que dibujar las bases de fundación, o sea, la cimentación que sea, con el nivel que determiné, y el nivel de vigas de fundación, que me estoy refiriendo a nivel 01, 02, 51, 52 de vigas, ¿no? Estos dos niveles, tanto el de las bases de fundación como las de las vigas de fundación, puedo dibujarlos por separados o juntos. Eso va a depender de la información que tengo que poner y qué tan clara queda. Si tengo diferentes secciones de pilares en planta baja y en cimentación, que me puede pasar en forma recurrente por el hecho de que un pilar de cimentación necesita mucho más recubrimiento por estar enterrado, y además en mi nivel de planta baja yo voy a requerir que el pilar me quede dentro de la albañilería. Entonces, cuando hay un cambio de sección de pilares, a veces me conviene dibujar por separado para que quede más claro estos dos niveles de dibujo. Y bueno, obviamente, complementario a eso, si pasa esto de los cambios de sección, voy a necesitar una planilla de pilares. Una forma de comenzar a diseñar mi estructura es ver dónde voy a necesitar o dónde voy a poner los pilares, ¿no? En lo que es estructura independiente. Ahora pueden preguntar cada cuánto pongo los pilares en las viviendas, cada cuánto se recomienda. Yo sé que en un predimensionado de viga, la altura de la viga es la luz sobre 10, ¿no? Para vivienda, para base de viga de 15 centímetros. Si tengo 5 metros de luz entre pilares, tendré una viga de 50 centímetros de altura. Si yo voy a lo que es una vivienda tipo, con una altura mínima permitida de 2,40 metros de luz libre, yo sé que tengo, bueno, la abertura más o menos de 2 metros, que dejo 5 centímetros para murar. Voy a tener una losa de 10 centímetros, de lo cual voy a poder tener una altura de viga de 40, ¿no? La viga incluye la altura de la losa. Entonces, haciendo un razonamiento inverso, si yo en mi diseño puedo tener una altura de 40, entonces mis pilares van a tener que estar cada 4 metros. Bueno, entonces para diseñar mi estructura empiezo a cargar la albañilería en un CAD, ¿no? Y a empezar a ver dónde pongo los pilares. Es una forma de arrancar a diseñar. Entonces, hay pilares cantados, ¿no? Están los pilares que ya estaban por diseño y
pilares en las esquinas, se podría decir, ¿no? Empiezo a marcar pilares en estas 4 esquinas y los pilares por diseño. Ahora, ¿dónde más pongo pilares? Considerando un poco el razonamiento que hicimos recién, bueno, empiezo a ver dónde van a aparecer como grandes vigas. Por aquí va a aparecer una gran viga. Estas como que tienen también una luz bastante importante. Entonces empiezo a poner pilar por acá, por aquí, por acá. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero acá donde llega la viga o acá, ustedes me pueden decir una opción así, ¿no? Este rojo por acá y este. Pero bueno, la idea es poner la cantidad de pilares, que sean los menores pilares posible, ¿no? Porque, o sea, obviamente me encarece la estructura. Cuanto más pilares ponga, son más pilares, más patines, más pozos y realmente me va a encarecer. Yo voy a buscar que mi estructura trabaje en la forma más exigida y eficiente posible. Y es posible apoyar una viga sobre otra. Es posible. Entonces hago que mis vigas trabajen exigidas, las armo para que trabajen como yo lo estoy diseñando y evito poner pilares en forma desmedida que me va a encarecer mucho. Por acá va a aparecer, ahora lo vamos a ver, no sé si recuerdan en la planta de techos, acá aparece un techito plano, entonces vamos a tener que generar una estructura para ese techito plano. Bueno, ahora apagué la albañilería y empiezo a dibujar lo que serían las vigas, ¿no? Me quedé con los pilares, los mínimos pilares que me parecían necesarios. Y bueno, acá tenemos, como les decía, una viga apoyada en otra. Y en este caso, para solucionar el techo plano, es esta viga que apoya de aquí, acá y ménsula, una pequeña ménsula. Y esta otra viga chiquita apoya de esta viga a la punta de la ménsula. Entonces, de esta forma me quedan definidas 5 losas. 1, 2, 3, 4 y 5 esta losa grande. Como verán, por ahora me estoy olvidando de que los techos son inclinados. Yo diseño mi estructura para apoyar mi cubierta independientemente de la forma que la cubierta tenga. Bueno, aquí están lo que serían las vigas de cimentación. Yo tengo que recordar que tengo que apoyar todos los muros, sean portantes o no. En este caso no van a ser portantes porque es estructura independiente, pero si estuviera trabajando con muro portante, aunque hubieran muros que no fueran portante, también los tengo que apoyar y generarle una viga de cimentación. Y por otro lado, me van a aparecer riostras. Yo voy a necesitar arriostrar los pilares. Siempre los pilares se arriostran en 2 direcciones para que no puedan moverse en ninguna dirección. En el caso de las vigas de cimentación, bueno, tenemos la ventaja de que no tienen la altura restringida como son las vigas en sobreplanta baja, ¿verdad? Yo puedo hacer vigas de cimentación de 50, 60 centímetros. En el caso de las riostras, bueno, veré qué altura necesito. El trabajo de las riostras es bien distinto al de la viga de cimentación. La viga de cimentación trabaja flexión y la riostra, si bien tiene una pequeña flexión por su peso propio, pero al no tener carga de arriba, lo que está haciendo es trabajando como puntal o tensor para evitar el movimiento de los pilares. Las vigas de fundación tienen que tener el ancho de todo el muro.
Si yo tengo un muro de 30, mi viga de fundación va a tener que ser de 30. Aunque esté trabajando con muro portante y, como sabemos, que una de las placas es portante y la otra no, yo tengo que hacer una viga de fundación del ancho de los dos muros. Y como decíamos, probablemente haya un cambio de sección entre lo que es el pilar de cimentación, en este caso se marca de 30 por 30, a lo que es el pilar que va a estar en la albañilería. En este caso, en este ejemplo, está de 17 por 17, ¿no? Y se indicaría así. Se podría, en vez de hacer una viga totalmente enteriza, hacerla con aleta, que se indica así, una viga de 20 y con una aleta de 10, donde estoy completando los 30 centímetros que necesito de apoyo. Pero el tema de la aleta es un tema un poco complejo. Si bien me lleva menos material, es más complejo el encofrado y lleva más mano de obra. Entonces, bueno, hay que equilibrar un poco y ver realmente qué es lo que me conviene. En el caso de que fuera aleta, con aleta, ¿cómo se armaría? Bueno, aquí tienen un esquema de el posible armado. Bueno, volviendo a la planta de vigas de fundación, bueno, como decíamos, ¿no? Todos los muritos tienen que estar apoyados. Aquí están los muritos de la estufa leña. Acá hay un murito, creo que son los placares, un bañito. Y bueno, y acá aprendí lo que serían los pilares de cimentación y cómo se ven con el cambio de sección, ¿no? El pilar de cimentación es más grande y el que va a seguir en sobre planta baja es más pequeño, es lo que estábamos hablando recién. Ahora voy a prender mis bases. Y bueno, acá están los patines. Como ven, acá aparecen los patines medianeros. No hay que olvidarse que aquí y aquí nos aparecía medianera. Luego vamos a ver un detalle de las bases medianeras, cómo se arman. Y bueno, y todas las bases debajo de los pilares. Acá sí vemos, aunque no hubiéramos calculado y tuviéramos que dibujar las bases, con cierto criterio, dibujaríamos esta base más grande que esta, ¿no? Porque es una base central que obviamente va a estar más cargada. Si vamos a la estructura ya dibujada completa, podemos ver, bueno, los patines, como veíamos los patines medianeros, con sus dimensiones, con las cotas correspondientes, enumerados los pilares con las dimensiones, en este caso de lo que es la dimensión del pilar de cimentación. En este caso se dibujó por separado, ¿no? Acá tenemos la cimentación bases, algunos detalles de las bases. Acá se muestran las armaduras, se muestra la llegada de la viga al pilar, ¿no? Y cómo la armadura de la viga llega y va hasta el lado opuesto del pilar, se mete en las armaduras del pilar, se va a interrumpir los estribos de la viga, los estribos que continúan son los estribos del pilar, y la viga va y se apoya. Acá, bueno, una plantita de lo que serían las bases, y acá un detalle de la base medianera, donde después ustedes pueden ver bien el detalle, donde la armadura va y se mete hacia adentro, ¿no? Si tengo la medianera, va y las patitas de los hierros van todos hacia adentro, a diferencia de las bases centradas. Acá tengo un taloncito que yo voy a prever la posibilidad de que ese talón me lo rompan, entonces realmente el área de apoyo lo voy a calcular sin el talón.
Y acá tenemos la planta de vigas de cimentación, donde, bueno, nuevamente muestro las vigas, sus dimensiones, las enumero, muestro el cambio de sección de los pilares, nombrando el pilar y poniendo las dos secciones, pongo las riostras con sus dimensiones y, bueno, las cotas correspondientes. Acá algún detallecito de las vigas de cimentación. Bueno, pasando de nuevo al diseño de la estructura, ahora voy a reconocer, sí, que la cubierta no es horizontal, es inclinada. Pero ya las 5 losas están definidas y esos van a ser mis apoyos. Ahora el tema va a estar en cómo voy a armar este techo que tiene pliegues, ¿tá? Que ya sé dónde se va a apoyar, pero que es plegado, entonces voy a tener un determinado armado. Entonces empiezo a dibujar los cortes abatidos, ¿no? Acá visualizo que tengo una cumbrera, acá voy a tener una viga donde viene el techo y hay un alero, acá hay una limaolla, acá hay una limatesa, aquí está el techo horizontal donde va a venir el techo inclinado, va a estar la viga y el techo horizontal. Pero antes de ponernos a armar los techos inclinados, quiero hablar con ustedes un poquito de cuando se nos presentan proyectos con techos inclinados, razonar un poco el tema de estos techos y de los apoyos y de los ángulos y de los vínculos, etc. Por ahí les han dicho, por un tema de una simplificación práctica, que si ustedes tienen una cubierta, ¿no?, con dos techos inclinados, donde el alfa que forma el techo es menor a 30, la cubierta esta se comporta como una sola losa, porque va a deformar estas dos placas como una losa sola. Pero también les han dicho que si el alfa es mayor a 30, por aquí les aparece un mutuo apoyo ficticio, como si existiera un apoyo que realmente no es material. Y al existir ese apoyo ficticio, esas dos losas justamente se comportan como dos losas, deformando de esta manera, como que si tuvieran un apoyo. Eso es una simplificación práctica considerando el ángulo de la cubierta. Ahora, si nosotros razonamos un poco con el tema de los vínculos, según los vínculos. Si tenemos una estructura cargada, ¿no?, con una sobrecarga y con su peso propio, donde los vínculos donde apoya esa cubierta son vínculos dobles. ¿Qué quiere decir esto? Que no les permiten ni el desplazamiento horizontal ni el vertical. Entonces, esa cubierta, al no poderse desplazar, la estructura no se va a abrir y entonces me va a aparecer, sí, un mutuo apoyo ficticio, donde se va a comportar como dos losas. Al no poderse abrir, al no poderse deformar esa cubierta, se comporta como dos losas con ese apoyo ficticio central. Ahora, en el caso de esta otra estructura, donde está igual de cargada que la anterior, pero en vez de tener dos articulaciones como vínculos, tiene una articulación que no me permite ni el desplazamiento horizontal ni el vertical, y un carrito que sí me permite el desplazamiento en una de las direcciones, entonces esta estructura
va a tener un deslizamiento en este vínculo, un delta X de deslizamiento. Si la empujan se va a mover, no va a ofrecer resistencia a ese vínculo, a ese empuje, y por lo tanto este punto va a bajar y por lo tanto se va a deformar esta cubierta y se considera que se comporta como una losa sola, por lo cual su diagrama de momento va a ser algo así. En realidad, estas dos teorías son complementarias. O sea, yo puedo seguir con la naturaleza del proyecto, que las losas funcionen según el ángulo que tienen, o manejarlo a través del diseño de mi estructura como yo quiero. O sea, yo puedo que en un ángulo con alfa mayor a 30, que por receta tendrían que ser 2 losas, convertirlas en una, porque no le genero vínculos que me eviten el desplazamiento, o en un ángulo chico con un alfa menor a 30, que por receta debería ser o funcionar como una losa sola, convertirla para que funcione como 2 losas. ¿Cómo hago esto? Generando apoyos fijos en la construcción que eviten cualquier tipo de desplazamiento. Obviamente un muro de ladrillo no va a ser un vínculo fijo, ¿no? Ahora después vamos a ver cuáles podrían ser los posibles vínculos. Si seguimos razonando, si yo tengo una cubierta con un ángulo alfa pequeño y la misma con un ángulo alfa grande, ¿no? Y tiene la misma carga, ambas cubiertas, si yo esas cargas las descompongo, la componente horizontal en el caso de la de ángulo pequeño va a ser mayor que la de componente horizontal del ángulo grande. ¿Qué es lo que me indica esto? Que el vínculo que yo voy a materializar para que esta cubierta no desplace va a estar menos exigido que en la cubierta del ángulo pequeño. Si vamos a lo que es el jueguito de armar casitas con cartas, yo logro que las cartas queden en su posición con ángulos bastante grandes con respecto a la mesa, ¿no? Y justamente es por este motivo. Cuando yo igualo la fuerza de rozamiento de la mesa con la componente horizontal que tienen las cartas, ahí es cuando mis cartas me quedan paradas. Entonces, claro, hablando de las teorías anteriores, que hablábamos de vínculos y de ángulos, justamente cuando el ángulo es mayor, yo voy a tener que tener un vínculo, sí, que permita que no deslice, pero ese vínculo va a estar menos exigido en este caso que en este. ¿Por qué? Porque mi componente horizontal es mayor en el caso del ángulo pequeño. Una posibilidad para evitar que mi cubierta se abra, o sea, para generar un vínculo que evite el desplazamiento horizontal, o sea, que se contraponga a la componente horizontal, puede ser el generar una especie de tensor, ¿no? Que me atensore la cubierta y no me la deje abrir. Eran en las viviendas que tienen buhardilla, justamente la losa, que ese es el piso de la buhardilla, esa losa estaba armada como tensor para que la cubierta no se abra. Ahora, yo tengo que tener bien claro lo que tengo y lo que quiero, porque si considero la existencia de un mutuo apoyo y armo como 2 losas y después los vínculos me dejan abrir, me dejan deslizar esas losas y va a funcionar como una losa sola, esas losas se me van a fisurar, ¿tá? Así que voy a tener que tener muy claro
lo que tengo, lo que voy a diseñar a como quiero que funcione. Acá tenemos como una especie de esquema, de perspectiva de lo que es mi estructura, ¿no? Vemos las bases, los pilares de fundación, acá están las vigas de fundación, los pilares que continúan en sobreplanta baja y la cubierta inclinada. Acá lo vemos más claro en perspectiva. Ya acá están dibujados los techos inclinados. Este es el techo plano para visualizar en forma completa la estructura, ¿verdad? Y acá la deformada, ¿no? Miren este pilar, cómo está deformado, cómo deforman los pilares, deforman las vigas. Esta es una gran losa, como teníamos en un principio, ¿verdad? Era una losa grande, no tiene ningún apoyo material y tampoco ningún apoyo ficticio. ¿Por qué? Porque no tengo ni el ángulo ni los vínculos que me hagan que esta cubierta pueda trabajar como si tuviera un apoyo ficticio. Entonces, ¿qué hace? Deforma como una losa sola y baja. Aquí se ve el otro lado, se ve, obviamente, estas deformaciones están muy ampliadas. Acá también, ¿no? Esta losa también desciende como una losa sola. Y bueno, se ven como todo deforma porque las vigas y los pilares insertos en albañilería no me van a funcionar como un vínculo que me fije de tal forma que no vaya a deslizar. Debería tener otro tipo de estructura para que esos vínculos realmente sean vínculos fijos, que no permitan ningún deslizamiento, a una estructura con una inercia mayor en el sentido del deslizamiento. Bueno, y aquí se ven las deformadas en planta. Acá les muestro un ejemplo de una gran losa que es de otro proyecto, donde esta losa tiene 4 faldones, ¿no? Esta cubierta tiene 4 faldones, ¿no? El ángulo no es un ángulo muy grande. Esa es la perspectiva de la losa. Pero miren lo que pasa con esta losa. Deforma como 4 losas independientes. Si bien el ángulo es bastante pequeño, no funciona, no deforma como una losa sola. ¿Y eso por qué es? Porque cuando 2 faldones de los que están enfrentados intentan abrirse, desplazarse en forma horizontal, estos que están en forma lateral funcionan como tensores, o sea, no los dejan desplazarse. Y los mismos con los otros 2. Si este y este buscan desplazarse en forma horizontal, estos otros funcionan como tensores y no los dejan abrirse. Por eso la deformada es como 4 losas. Entonces, resumiendo, de cómo vaya a deformar mis faldones inclinados va a depender del ángulo que esté definido por diseño, de la situación de borde, o sea, de los vínculos que yo voy a materializar, cómo los voy a materializar, qué tipo de vínculos van a ser, y también de la forma de la losa, como lo muestra este último ejemplo. Acá les presento un esquema de armado de estos techos plegados, que independientemente del apoyo, yo por la forma del techo, por el plegado que tiene, va a tener que tener un armado especial.
Ahora, ¿cómo va a ser ese armado y de qué va a depender? Bueno, ese armado va a depender de dónde estén las tracciones, si las tracciones están abajo, si las tracciones están arriba, y de la forma de mi techo plegado. O sea, si mi techo forma una limaolla, que es en este cuadrante, o si forma limatesas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una limaolla donde las tracciones, por cómo funciona la losa, están abajo, esta armadura va a traccionar hacia arriba, esta hacia arriba, y yo voy a tener una resultante de las tracciones, que es esta, que la va a absorber la masa de hormigón. Entonces no voy a tener que hacer otra cosa que la armadura haga el ángulo de la limaolla. Pero en la misma limaolla, si las tracciones estuvieran arriba, o sea, según cómo funcionan los apoyos de esa losa, las tracciones están arriba, esta armadura va a traccionar hacia aquí, está hacia aquí, donde el resultante, la fuerza resultante de las tracciones va a quedar hacia arriba, y no hay masa de hormigón que me absorba esa resultante. Es cuando dicen que como que el hormigón va a partir, va a estallar. Entonces, por eso es la explicación de la necesidad de generar un rulo dentro de la masa de hormigón con mi armadura para contrarrestar este efecto. ¿Ah? Lo mismo, aquí, bueno, si tengo esta misma limaolla, es distinta, pero bueno, es lo mismo al tener tracciones abajo, tengo la masa de hormigón que me absorbe la resultante. Y aquí faltó el rulo. Aquí faltó el rulo en el dibujo, después en la presentación se los dejo. Aquí faltó el rulo, aquí falta que la armadura se meta en el hormigón porque la resultante de las tracciones me queda hacia afuera y me va a hacer estallar el hormigón, como decíamos. Y bueno, en las limatesas, ¿qué pasa en las limatesas? Cuando yo tengo tracciones abajo, la armadura está traccionada para aquí, resultante me queda fuera del hormigón, entonces hago el rulo o hago este pasaje de armaduras, paso las armaduras, las cruzo y las anclo en el hormigón. Esa es otra posibilidad. Y bueno, y acá, como tengo las tracciones arriba y la resultante me queda dentro de la masa, no hay problema. Vamos a poner un indicador de aquí que esto está mal, ¿tá? Recuerden que acá falta el rulo de las armaduras porque la resultante queda por fuera del hormigón. Entonces yo con estos esquemitas de armado puedo pasar a mi cubierta y ver cómo voy a solucionar los pliegues de mi techo inclinado. Entonces, si vamos al proyecto que estábamos analizando, ahora ya le pusimos las armaduras a este techo plegado. Esto sería la estructura definitiva y empezamos a ver acá, por ejemplo, ¿no? En lo que sería la cumbrera de esta losa, que sabemos que los 4 apoyos van a estar acá, que acá no va a haber un apoyo, pero que tengo una limatesa con tracciones abajo. ¿Qué me implica? Me implica un rulo o el anclaje de las armaduras en el hormigón.
Lo mismo me pasa aquí, porque siempre tengo tracciones abajo en esta gran losa y donde tenga limateza tengo que hacer cruce de armaduras. Lo que tengo que tener claro que eso no implica el armado superior de un apoyo, sino que es el armado por el pliegue de mi techo. Acá, por ejemplo, tengo una lima olla con tracciones abajo y ¿qué pasaba? No pasaba nada. Paso la armadura, la pliego tal cual la lima olla y no tengo ningún problema. Acá vuelvo a tener una limateza con tracciones abajo, tengo que anclar las armaduras. Aquí una lima olla, de nuevo paso sin problema. Y acá sí, bueno, empiezo a levantar las armaduras porque acá sí tengo un apoyo material, ¿no? O voy a empezar, me empiezan a aparecer los hierros F, que ¿qué es lo que hacen? Cubren los momentos del alero. Esos momentos del alero yo los puedo cubrir o por hierros B que suba de la armadura de la losa grande o generando hierros F o ambas cosas, que levante algún hierro B y complemento con hierros F para cubrir el momento del volado. Acá a continuación tenemos algunos detalles. Tenemos este detalle AA, donde acá sí aparece un apoyo material, porque está esta viga, o sea, está la cubierta con los dos faldones, pero aparece una viga. Y como vemos acá, tenemos el detalle, ¿no? Está la viga, donde se le hizo un dientecito de hormigón para apoyar la cubierta. Y bueno, esa losa va a tener su armadura, ¿no? De tracción, la armadura de flexión y la armadura que aparece por arriba es para cubrir el momento de apoyo, porque realmente tengo un apoyo material aquí que es la viga. Después hay un cortecito bebé que muestra un alero, donde muestro donde la armadura de la losa llega al apoyo y pasa hacia el otro extremo del apoyo, ¿no? Sigue y se apoya y pasa, acá aparece la viga, y después tengo los hierros F que mencionaba hoy, que son los que van a cubrir el momento que tiene el volado, el momento superior que tiene el volado. Y aquí es un detalle del techito horizontal que hoy veíamos, donde tiene dos vigas, en este caso se hicieron invertidas, entonces viene el techo inclinado con la armadura superior por el apoyo y se apoya en una de esas vigas. Y bueno, y el techito horizontal que también está apoyado en esas dos vigas laterales. En este corte, como vemos acá en la puerta, esta lateral, tenemos el techo inclinado, tenemos una viga que llega como de punta y el techito horizontal. Entonces hay que ver un poco cómo solucionamos este corte. Si vamos aquí, una posible solución es hacer una viga zanca donde el techo inclinado apoye en esta viga zanca, la viga que viene de punta apoye también en esa viga y bueno, y por aquí está el techo inclinado. Esa es una posible solución, porque si esta viga zanca no existiera y tuviéramos solo una viga horizontal por encima de la puerta del garaje, tenemos un problema con esta viga que llega de punta. Lo que habría que generar un pilar que nazca de la viga horizontal y donde apoye esta viguita. Bueno, acá vemos algunas fotos de la obra con los hierros todavía a medio armar. Vemos, bueno, un hueco, ¿no? Como suplantamos esa armadura que cortamos
en el borde del hueco. Vemos cómo están, bueno, en este caso hay un apoyo material, por lo cual van a tener que estar los hierros B doblando por encima. Vemos como en el caso de cuando se apoya en muro, el muro lo dejo escalonado, porque cuando yo vengo y lleno con el hormigón, al estar escalonado, esos escalones, esos dientes van a generar como de traba para que mi cubierta no deslice. Acá en esta foto se ve que los hierros están cortos, ¿no? Quedaron mal, se ven los ganchos de los hierros. Acá vemos la lima olla como sin duda tiene las tracciones abajo, y la lima olla lo único que hace es dobla, ¿no? Dobla el hierro y no hay ningún tipo de rulo ni hierros anclados. Acá, bueno, aparece de nuevo ese apoyo material dentado de los ladrillos, y bueno, los hierros A que pasan y los B que doblan y pasan. Vemos los cangrejitos, ¿no? Para separar la estructura del encofrado, cosa que quede bien el recubrimiento. Acá vemos claro el apoyo dentado que hablábamos. Acá se ve bien clara la lima olla, como los hierros se doblan, al tener tracciones abajo no se pliegan los hierros. Y acá los hierros B que suben porque tengo un apoyo material, y los A que pasan. Y ahora por último mostrarle alguna planilla de pilares que se les puede presentar. Por ejemplo, esta es una forma de presentar la planilla de pilares, donde aparecen acá las bases con sus dimensiones, las alturas, la armadura y el tipo, si es central o medianera. Después acá empiezan los pilares, ¿no? Los de cimentación con su sección y sus armaduras. Los de planta baja, ven como hay pilares que solo están en cimentación y ya en planta baja ya no sigue. Otros que sí, que están en cimentación y en planta baja siguen con otra sección. Otros que están en los 3 niveles. Bueno, la planilla realmente me clarifica todo eso, ¿no? Este es otro tipo de planilla donde aparece, bueno, acá los pilares de cimentación, aparecen los estribos, fiséis cada tanto, aparece la sección del pilar, los longitudinales del pilar, y eso en cimentación, y después en planta baja, de nuevo, ¿no? Los estribos, la sección, por ejemplo, acá circular en planta baja y en cimentación venía con un patín de 25 por 25. Y bueno, y acá muestran las bases distintos, ¿no? Muestran la base en planta y la muestran en alzado con sus respectivas dimensiones y armaduras. Para vigas también puedo tener varias planillas. Puede ser una planilla así, donde está cómo se llama la viga, la luz libre, la base, la altura, y después la indicación de los hierros, el hierro A, el B, el E, y bueno, después los estribos y algunas observaciones. Y acá, bueno, cuando hago la planilla puedo hacer algún detallecito, si hay alguna viga con aleta, cómo apoya la viga en el pilar, etc. Y acá es otro tipo de planillas que puedo tener, donde está dibujada la viga y donde me muestran los hierros. Por ejemplo, acá 2 y 12, veo el largo del hierro
Y acá me hice los estribos, 17 estribos, ¿no? De 6 cada 25. Y acá, bueno, los hierros, el hierro superior por el apoyo, es otra forma de planillar las vigas. Acá me indica la sección de la viga, viga 1, viga 2, ya me indica el apoyo en este caso. Es otro tipo de planillas de viga que se me puede presentar.